¿Qué tal, chicos? En esta ocasión vamos a resolver un triángulo oblicuo-ángulo utilizando la ley de los cosenos. Para este caso que vamos a ver muy en particular, el triángulo que nosotros vamos a estar implementando es este que les estoy mostrando en pantalla, y los datos que nos está dando el problema pues van a ser los valores como son a igual a 15, b igual a 16 y c igual a 26. Si ustedes observan, nos están dando tres lados, no nos dan ninguno de sus ángulos. Por lo tanto, lo que nosotros vamos a hacer es proceder a calcular todos los ángulos. Aquí la ventaja es que si nosotros calculamos dos ángulos, el tercer ángulo saldría por diferencia, recordando aquel teorema que me indica que la suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo es igual a 180 grados. Aquí mismo les estoy mostrando las fórmulas que voy a utilizar, la ley de cosenos. Lo único que voy a hacer primeramente es sustituir todos y cada uno de los valores que tengo en la primera ecuación para de esta forma encontrar el ángulo A, porque lo que me está interesando primeramente va a ser el ángulo A. Dicho esto, entonces procedemos a hacer la sustitución. Como A me está diciendo que es igual a 15, lo que voy a hacer es sustituirlo en donde tengo la primera ecuación. Por lo tanto, me quedaría que 15 al cuadrado va a ser igual a b al cuadrado. Pero me está diciendo que b también va a ser igual a 16, por lo tanto voy a sustituir el valor de b como 16. Me quedaría entonces 16 al cuadrado más c al cuadrado. Aquí estoy viendo que c vale 26, por lo tanto lo voy a sustituir y me quedaría más 26 al cuadrado menos, tengo el producto de dos veces el lado b por c, o sea que tendría 2 multiplicado, lo voy a poner en paréntesis para no confundirme, multiplicado por 16, y eso a su vez multiplicado por el lado c, que vale 26, y todo eso va a estar multiplicado por el coseno del ángulo A. En este caso, como el ángulo A es el que yo necesito calcular y no lo tengo, lo voy a dejar de forma implícita, o sea, lo voy a dejar tal cual como lo tengo. Lo siguiente que resulta va a ser bastante fácil. Yo necesito de esta ecuación tener que despejar el coseno de A. Para yo poder despejarlo o dejar solito al coseno de A, me voy a fijar que del lado izquierdo, como lo acabo de señalar, voy a tener varios elementos. Entre estos elementos voy a tener el 16 al cuadrado, que está positivo. Al pasarlo del otro lado, tendríamos que pasarlo con signo negativo. Lo mismo tendría que hacer con el 26, pasarlo del otro lado con signo negativo. Y hasta que yo termine de hacer ese pequeño despeje, me voy a ubicar, o más bien me voy a acordar de lo demás que tengo al lado del coseno de A. Esto para no causar confusión, ¿sale? Para que no se les complique el despeje. Si nosotros despejamos tal cual como les acabo de decir, entonces tendría que escribir 15 al cuadrado menos 16 al cuadrado menos 26 al cuadrado va a ser igual a menos 2, que multiplica 16 por 26 multiplicado por el coseno de A. De esta forma. Ahora, si ustedes observan, entre los valores que yo tengo del lado derecho de la ecuación, porque es una ecuación la que estoy resolviendo, si ustedes analizan, el 2 está multiplicando el 16 y a su vez está multiplicando el 26. Y esos tres números, el 2, el 16 y el 26, están multiplicando también al coseno de A, independientemente del signo que nosotros tenemos aquí. ¿Sale? Como esos tres números están multiplicando al coseno de A, lo vamos a pasar del otro lado, así tal cual. Ya saben que si lo pasamos con operaciones contrarias, la operación inversa o contraria a la multiplicación, pues tendría que ser la división. Por lo mismo, lo voy a terminar de despejar, reescribiendo lo mismo que tengo aquí arriba, es decir, 15 cuadrado menos 16 al cuadrado menos 26 al cuadrado, todo eso dividido entre lo que yo les acabo de decir que vamos a despejar, todo esto que acabo de señalar. Es decir, entre menos 2, perdón, entre menos 2 que multiplica a 16, que multiplica a 26, y esto va a ser igual al coseno de A, de esta forma. Ahora lo que sigue pues sería
resolver las operaciones que tendríamos por allá para ver de qué forma podríamos checarlo, ¿no? Vamos a hacer el cálculo de 15 al cuadrado menos 16 al cuadrado menos 26 al cuadrado. Yo les sugiero que ustedes utilicen una calculadora científica para que lo puedan hacer de forma directa. Yo lo voy a hacer de forma directa y voy a poner el resultado ya todo evaluado. Tendría que 15 al cuadrado menos 16 al cuadrado menos 26 al cuadrado me daría un total, por la obvia razón de que tengo un signo menos, de menos 707. Y esto va a estar dividido. Ahora voy a multiplicar 2 por 16 por 26 y eso me daría menos 832. Y eso va a ser igual al coseno del ángulo A. Lo que sigue sería hacer una pequeña división, es decir, voy a efectuar la división que tengo del lado izquierdo, como lo ven aquí. Voy a hacer la división de menos 707 entre menos 832. Si hacemos la división ya sabemos que nos va a quedar con signo positivo porque nosotros sabemos que menos entre menos va a ser más y el resultado de eso sería 0.8497. Voy a manejar 4 decimales y eso va a ser igual al coseno de A. ¿Sale? Ya habíamos visto, ustedes saben de antemano, que si nosotros pasamos las funciones trigonométricas para el lado izquierdo, tendríamos que pasarlas solitas, sin el argumento, y la vamos a pasar como la inversa de la función. Es decir, si nosotros pasamos el coseno para el lado izquierdo, como lo tengo ahí, tendríamos que escribir nosotros coseno a la menos 1 o coseno inverso de 0.8497 y eso va a ser igual a A. Y si nosotros buscamos el ángulo A, entonces A sería igual. Recuerden que en la calculadora científica siempre tienen que presionar la tecla Shift, posteriormente la función que ustedes quieren saber y luego escribir las operaciones que necesitan o los números que necesitan. Yo lo acabo de hacer y a mí me da como resultado 31.82 grados. Con eso entonces tendría el primer resultado de mi primer ángulo que sería 31.82 grados. Si aplicamos nosotros el mismo procedimiento, pero ahora para utilizar, para calcular mejor dicho el ángulo B, tendríamos que sustituir en la segunda ecuación, esta segunda ecuación que les estoy marcando acá. Pudiéramos también hacerlo para la tercera ecuación en el caso de que quisiéramos calcular el ángulo C. Pero como yo voy en orden, me gusta hacer las cosas ordenadas. Primero voy a calcular A, posteriormente B y hasta el final voy a hacer el cálculo de C. Si nosotros sustituimos los valores que tenemos conocidos en la ecuación o en la segunda ecuación, entonces tendríamos que escribir 16 al cuadrado va a ser igual a 15 al cuadrado, que es el valor correspondiente a A, más 26 al cuadrado, que es el valor correspondiente a C, menos 2 veces multiplicado por A, que vale 15, y eso a su vez multiplicado por C, que vale 26. Todo eso multiplicado por el coseno del ángulo B. Si nosotros efectuamos el mismo despeje, como se los dije en el primer cálculo del ángulo, estos dos están con signo positivo, tendríamos que pasarlo del otro lado con signo opuesto o con signo negativo. Si lo reescribimos, entonces tendríamos 16 al cuadrado menos 15 al cuadrado menos 26 al cuadrado. Recuerden que los estoy pasando negativos porque estaban positivos del lado derecho y los pasé negativos del lado izquierdo. Y eso va a ser igual a menos 2 que multiplica a 15 que multiplica a 26 por el coseno del ángulo B. Si nosotros hacemos ahora el despeje, así como lo habíamos hecho en el anterior ángulo, estos tres que están aquí están multiplicando, entonces los tengo que pasar dividiendo. Si yo los divido, entonces reescribiría 16 al cuadrado menos 15 al cuadrado menos 26 al cuadrado entre menos 2 veces 15 multiplicado por 26 y eso va a ser igual al coseno del ángulo B. Con eso entonces nosotros podemos ya efectuar la operación. Si nosotros lo calculamos, me gustaría tener una calculadora, a ver si la próxima vez empleo una calculadora aquí mismo en pantalla. 16 al cuadrado menos 15 al cuadrado menos 26 al cuadrado les da como resultado menos 645. Menos 645. Todo eso dividido a su vez por la multiplicación de 2 por 15 por 26
les da como resultado menos 780, que creo que había sido lo que anteriormente habíamos calculado, ¿no? Y eso va a ser el coseno de b. Efectuamos la división que tenemos ahí, es decir, menos 645 entre menos 780, como es menos entre menos, el resultado me tiene que dar positivo, y eso me daría de resultado 0.8269 es igual al coseno de b. De nueva cuenta, si queremos despejar la función coseno, tiene que pasar como su inverso, ya platicamos por qué, entonces tendría que el coseno a la menos 1 de 0.8269 va a ser igual al ángulo B. Si nosotros presionamos en la calculadora Shift, coseno y posteriormente lo que teníamos como resultado del cociente, eso me daría un valor de B igual a 34.21 grados. Ese sería el resultado de mi ángulo B. Si ustedes checan en pantalla, ya tengo los dos ángulos calculados. Tengo el ángulo A y tengo el ángulo B. Por obvias razones, el tercer ángulo tendría que salir por diferencia. Y es lo que voy a hacer ahorita en el cálculo. El teorema dice que si yo sumo los tres ángulos en un triángulo, es decir, el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C, siempre debe de ser igual a 180 grados. Nosotros ya conocemos A, ya conocemos B, necesitamos conocer C, entonces C va a ser igual a 180 menos el ángulo A menos el ángulo B. Si nosotros lo sustituimos, sería 180 menos A, que vale 31.82, menos B, que vale 34.21. Si hacemos las operaciones de resta, es decir, si a 180 nosotros le quitamos los ángulos que tenemos por allá, que son del de 31.82 y el de 34.21, tendríamos nuestro tercer ángulo solamente calculado por diferencia, y eso me daría 113.97 grados. Este sería mi tercer resultado. Así, cuando yo haga la suma de los tres ángulos, me tiene que dar 180 grados. Por esa razón, el cálculo del tercer ángulo, si quiero, lo puedo emplear con la ecuación de ley de cosenos, que me tiene que dar el mismo resultado, o bien lo puedo sacar como la diferencia. Esto sería todo hasta aquí con este ejercicio. Espero que no tengan problema a la hora de hacer su tarea. Y ya saben que esperen otro video para que yo pueda apoyarles utilizando algún otro ejemplo.